momento de la adoración, pues estabas con los ojos cerrados y por ahí se sentó un hermano tuyo al costado, pues dile, oye, qué bien te ves, qué bueno poder estar contigo, perdóname, estaba adorando, así que prioridades son prioridades. Ok, entonces, empezamos junio, pero no vamos a cambiar de serie. Empezamos junio, continuamos con la misma serie, con el quinto elemento, pero en esta serie vamos a tener una pequeña trilogía, ¿ok? Una pequeña trilogía con respecto a la honra. Una pequeña trilogía porque vamos a ver distintos puntos. Cuando conversaba con Brandon con respecto a los diseños, le digo, oye, ¿sabes qué? Mira, parece para serie. Me dice, oye, ¿hacemos una nueva serie? No, Brandon, tranquilo. No somos productores, no estamos en Netflix o no estamos en Amazon. Tranquilo, vamos a hacer la misma serie, pero vamos a hacer esta pequeña trilogía que nos va a ayudar para vamos a decirlo, para entender este quinto elemento que es la honra. Y bien, los seres humanos a lo largo de toda tu vida, no sé en qué etapa de tu vida estás, tal vez los niños están arriba ahora en su salón, pero tal vez eres adolescente, tú digas, oh, recién tengo unos 13, 15, 12 años de vida, no es mucho, aunque a esa edad crees que ya lo has vivido todo, ¿no? Tal vez dices, oye, estoy en mis 20, la mejor época, ¿no? Tal vez dices, no, estoy en los 30, ¿no? Gente seria de 30. Tal vez algunos dicen, no, yo ya pasé, ya estoy ya en los 40, algunos en los 50, qué sé yo. No sé en qué etapa estás de tu vida, pero a lo largo de toda tu vida eres constantemente instruido. Nosotros somos constantemente enseñados. No hay momento en nuestras vidas en lo cual no haya instrucción. Siempre va a haber una instrucción. La neurociencia afirma que la etapa del conocimiento se aplica, ¿no? O donde tú absorbes más conocimiento o donde tú te formas está entre los 6 años y los 25 años. Esa es la etapa predilecta para que tú puedas ser formado. Empiezas a formarte entre los 6 y los 25 años. Sin embargo, los comienzos de nuestra vida, ¿no? O las enseñanzas que empezamos a acumular son las que marcan. Acuérdense, he dicho que somos enseñados toda nuestra vida y somos enseñados incluso desde que nacemos. Algo que siempre decía mi mamá cuando tuve a mi primer hijo, a Gabriel, y con Rachel, bueno, con Rachel ya teníamos la experiencia, ¿no? Entonces ya Fiorella, ahora también mi esposa, enseña cuando hay otras hermanas, ¿no? Le dice, enséñales horarios a tus hijos. Y algunas hermanas o algunas mujeres se preguntan, ¿cómo voy a enseñarle un horario a un bebé? No, ¿cómo le puedo enseñar? No, se le enseña. Se enseña que ese bebé pues tenga sus horarios de poder lactar y poder dormir. Yo también al principio no entendía, porque mi mamá le decía a Fiorella, pero enséñale a que no duerma a la hora que quiere, sino ayúdale. ¿Y cómo lo hacía? Decía Fiorella. No, en la tarde, cuando el bebé se quiera dormir, llévalo a jugar al parque. Llévalo, vas a ver cómo en el parque se va a poner como un perrito suelto, va a estar jugando, correteando todo, y a las 7 de la noche le das de comer, te vas a dar cuenta que hasta el día siguiente va a dormir. Empezamos a enseñarle a mi hijo que no tendría ni un año, y funcionó. ¿Por qué? Porque somos aleccionados, somos instruidos desde que nacemos. Siempre va a haber instrucción. Ahora, hay instrucciones que para nosotros ya es normal, ya no, incluso ni recordamos cuando se nos enseñó eso, pero es fundamental para nuestro día a día. Fuimos enseñados a hablar. Si no estuviera tu papá o tu mamá enseñándote a hablar, ¿no? ¿Y cómo te enseñaba? A ver, di papá, y el niño de terco, mamá, decía, ¿no? Aunque funciona al revés, ¿no? Las mamás, di mamá, y el niño, no, papá, dice, ¿no? Pero les enseñamos a hablar a nuestros hijos. ¿Qué más les enseñamos? Les enseñamos a leer. Ahora nosotros ya aprendemos rápido, pero ¿te acuerdas cuando te enseñaron a leer? Y no necesariamente, no, por ahí dicen, no, a cocachos aprendí. No necesariamente es el simple hecho de decir, en el colegio me enseñaron. No, muchas veces nuestros padres jugaron una responsabilidad en nuestra lectura. Cuando nuestros papás enseñaban, me acuerdo que mi mamá decía, me hacía cartitas con letras,
¿no? Me hacía cartitas con letras, me decía, ya junta, M con A, y empezaba así, y yo empecé a dar mis balbuceos leyendo, a decir que podía leer. Pero juegan un papel, somos instruidos, el escribir. Ahora, ¿qué más hay? El caminar. ¿No? Y hay muchas maneras en cómo nosotros recordamos que hemos sido instruidos. Entonces, somos constantemente instruidos. Somos constantemente instruidos en necesidades básicas de nuestra vida. Y es por ello, ¿no?, que me atrevo a decir que desde que nacemos empezamos a tener maestros, ya sea para bien o para mal, ¿no? Pregunto, ¿no? Yo de repente solamente pasa en mi familia, ¿no? En mi familia por parte de papá, para dejarlo más en claro. Pregunto si ustedes no tienen un familiar que a sus niños o a los niños de la familia les enseñan a hablar malas palabras. Di esto. Y cuando lo dice el niño así en su inocencia, ja, 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 ja. Tenemos también de esos. O también tenemos personas, ¿no?, que en esa enseñanza dicen, oye, no, eso no se habla porque eso está mal. Desde que nacemos y estamos cruzando nuestras vidas, tenemos maestros. Es por ello que todos, ojo, todos nosotros debemos prepararnos para ser maestros de honra. Todos nosotros nos preparamos para empezar a ser maestros de honra, enseñar la honra, enseñar para honra. Todos nosotros somos maestros de honra. Y quiero que leamos juntos Proverbios 22, versículo 6. Proverbios 22, versículo 6. Texto bastante conocido. Texto bastante conocido, Proverbios 22, 6. El que lo encontró dice amén. Ya que hemos cantado sí, amén, ya, amén. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Oramos al Señor. Padre amado, gracias te doy, Señor, por esta tu palabra que ha sido leída. Te pido, Señor, que tú seas instruyéndonos. Tú seas llevándonos, Señor, a tu verdad. Y seas tú, Señor, capacitándonos para poder ser maestros de honra. Dios, te pido que no sea yo en mis propias palabras, sino sea tu Espíritu Santo guiándome a poder transmitir lo que tú quieres enseñarnos. Toda la gloria es para ti. Amén y amén. Este proverbio, ¿no?, es un proverbio de sabiduría. Sí, es un proverbio de sabiduría inspirado por el Espíritu Santo, pero es un proverbio de sabiduría, ¿no?, que no necesariamente solamente aplica al pueblo cristiano, sino toda persona, ¿no?, que ama de la sabiduría, que gusta amar el conocimiento, pues puede aplicar este proverbio en su vida. Y me hace recordar bastante a una frase, ¿no?, que dice: árbol que nace torcido jamás endereza su rama. Yo nunca he sido parte de repente de saber lo que es jardinería o algo, pero sí he visto series o he visto películas donde cuando un arbolito empieza a torcerse, ¿qué hace el jardinero? Le pone una rama firme o un palo firme, le amarra para que ese árbol empiece a crecer hacia arriba. O si has pasado de repente por jardines, ¿qué ves? Un montón de plantitas con palos, y a veces, ¿no?, uno dice: ¿y por qué los palos? Pobre plantita, mira, está viendo su final, dónde va a quedar. Pero le ponen, ¿para qué? Para que esa planta crezca hacia arriba. Porque si este árbol empieza a echar raíces sólidas y empieza a torcerse, vamos a tener un árbol torcido. Y ahora, tal vez algunos no puedan decir: oye, pero he visto en internet árboles torcidos que se ven bien chéveres, ¿no?, porque tienen hasta forma y todo. Pero vamos a decir algo: en campo de eficiencia, un árbol torcido interrumpe un espacio, interrumpe un camino. Un árbol torcido termina no siendo beneficioso para el lugar, aunque aparentemente se vea bonito. Por eso, haciendo este paralelo entre esta frase y el texto, debemos ver cómo debe ser la secuencia de la instrucción. Y esta secuencia de la instrucción se da desde niños.
se ha tergiversado bastante, aunque también aplica, es parte de la aplicación del texto. Cuando se habla, instruye al niño en su camino, pensamos, es que tienes que instruirlo en los caminos de Dios. Sí, aplica el texto. Pero lo que de verdad quiere decir el texto es, instruye al niño en el camino que va a seguir. Prepara en el buen camino al niño, no solamente en las cosas de Dios, sino en todo aspecto, en el camino y en el rumbo que este niño va a tener. Hoy en día no estamos pensando eso. Hoy en día, ¿qué nos dice el sistema de este mundo? Y siempre me van a encontrar hablando del sistema de este mundo, aunque no soy alarmista, pero siempre voy a hablar de eso. ¿Por qué? Porque el sistema de este mundo, ¿qué dice? Déjale al niño tomar su propia decisión. Si el niño decide algo, tú déjalo, porque es el niño. Qué bien, entonces yo puedo darle al niño a elegir si puede manejar un auto. Entonces yo puedo darle al niño un arma y firmar una licencia de arma para legítima defensa, porque el niño debe tomar su propia decisión. Es algo incongruente pensar que un niño puede tomar una decisión o una decisión importante en la vida sin tener a alguien que lo dirija. Y el sistema piensa ser, ¿no?, más sabio que Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra? Instrúyelo. ¿Instrúyelo desde cuándo? Desde niño. ¿Te imaginas intentar corregir a un adulto? Ahora te voy a poner un ejemplo práctico, ¿no? ¿Te imaginas intentar corregir a un adulto que le enseñaron mal los colores? Imagínate que hay una persona aquí que le diga, ¿sabes qué? Esto es verde. Esto es verde y el fondo es marrón. Le han enseñado toda la vida. Imagínate que le digas, no, la verdad es que esto es negro y eso es azul. Es azul, ¿no? Sí, es azul. ¿Te imaginas? Va a ser casi imposible. ¿Por qué? Porque toda su vida ha sido instruido que esto era verde y eso era marrón. De la misma manera, la instrucción debe ser desde pequeño, porque de adulto va a ser muy complicado corregir ciertas cosas. Si no empezamos a corregir desde pequeños, pues no pretendamos que hay una corrección de adulto. Y ahora, tal vez alguno de ustedes dice, Paz, qué bien, ¿no? Pero eso, ¿por qué no lo predicas en una reunión para padres, ¿no? En una escuela para padres, ahí más bonito, pues lo predicas bonito. ¿Por qué? Porque yo no soy papá. O tal vez algunos dicen, no, pero yo todavía soy adolescente, ¿no? O sea, ¿por qué me preguntas, me dices esto? O tal vez algunos dicen, no, pues yo ya pasé la etapa de crianza, ¿no? Ya esto no aplica solamente a padres. Este proverbio que dice, instruye, nunca dice padres instruyan. No dice solamente este es un trabajo exclusivo desde los padres. Hay una frase que lo vi hace unos días, ¿no? Se me perdió. Lástima, lo vi en Facebook y Facebook se pierde todas las publicaciones. Pero para la gloria de Dios lo volví a ver en la mañana, ¿no? Y es de un pastor, el pastor, ¿cómo se llama el pastor? Body Bachman, que menciona, no pretendas entregar todos los días a tus hijos al César sin que regrese a casa como un romano. Y tú dices, oye, ¿qué? ¿César Roma? ¿Qué pasó? No, tú puedes decir, oye, César Roma, oye, estamos en Lima, Perú. Simplemente es una comparación. Cuando tú mandas a tus hijos afuera, lejos de donde estás tú, lejos de tu supervisión, y no solamente tus hijos, cuando tú permites de repente que tus hermanos menores, tus primitos pequeños o todas las personas que estén a tu alrededor, pues vayan a un lugar donde no hay una supervisión, una instrucción tuya directa, pues estás entregando tus hijos a algo que tú no conoces. Estás entregando tus hijos a César. Todo el mundo se alarma
¿no? Todo el mundo se alarma cuando sale, oye, la escuela, el ministerio empieza a incluir ideología en sus libros de enseñanza, y todos los cristianos salen, no, que cómo es posible, marchan por aquí, marchan por allá. ¿Y sabes por qué se alarman? Porque ellos creen que la responsabilidad de instruir a los pequeños es del Estado. Ellos creen que la responsabilidad de instruir a los más pequeños le corresponde al colegio. Por eso que se ven muchas reuniones de padres, los que somos padres entendemos, donde hay padres irresponsables que reclaman, pero profesor, usted no cuidó a mi hijo, usted no instruyó a mi hijo, profesor, usted no hizo eso. ¿Por qué? Porque normalmente se piensa, educación, yo no me meto, educación se mete el Estado. ¿Por qué? Porque el colegio es responsable de la educación de mis hijos. Y pues no, todos nosotros somos responsables de la educación de nuestros más pequeños. La educación que te va a brindar el Estado, el sistema de este mundo, va a ser cada vez más lejos de Dios. Yo voy a hablar desde mi experiencia, los que somos de los 90 o por ahí, cuando llegabas al colegio, pues muchas veces incluso hasta te regalaban una Biblia, Nuevo Testamento. Te enseñaban religión, te enseñaban a orar, no, bueno, desde su perspectiva católica romana, pero te buscaban incluir en algunas cosas de Dios. Hoy en día, ¿qué busca el Estado? Separar esos cursos, separar la educación, separar los cursos de valores. Antes llevábamos educación cívica, hoy día de cívica no tiene nada. Antes llevábamos ciertos cursos. Entonces, el Estado cada vez va a permitir que la educación se aparte de los buenos valores y sobre todo de las cosas de Dios. ¿Cómo pretendemos entregar a nuestros hijos ciegamente y no instruirlos nosotros desde el hogar? ¿Sabes qué es lo peor? Que luego estamos pensando, Señor, ¿y por qué? Si tu palabra dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Les enseñaste a servir? No entiendo, pastor, ¿por qué? ¿Por qué mis hijos no quieren ir a la iglesia? ¿Les enseñaste a congregar? No entiendo por qué ahora me salen con ideas de ciencia, evolución, de ideas de ideología, ideas de progresismo. No entiendo. ¿Les enseñaste principios bíblicos? Es que yo pensé que en la iglesia lo iban a hacer. Es responsabilidad nuestra la educación. La educación alejada de los principios bíblicos es entregar a tus hijos a Roma, al César, y alejarlos cada vez más de Cristo. La instrucción de nuestros niños es responsabilidad nuestra. Ahora, las fuentes de instrucción, hay dos fuentes en las cuales pues, es importante que trabajemos. La primera fuente es que somos maestros de honra en el hogar. ¿Sabes qué? Esa es la principal fuente donde tú vas a instruir y educar a tus hijos, desde tu hogar. Desde tu hogar tú instruyes a tus hijos, desde tu hogar tú instruyes a tus pequeños por todo el camino. Tú les enseñas los valores, tanto seculares como bíblicos, para que ellos puedan vivir una vida responsable. Una vida responsable. Tú les enseñas si para comer tienen que orar. Tú les enseñas para cuando todos se sientan a la mesa, si van a esperar a todos en la mesa o cada uno come como animalito. Tú les enseñas si saludan o no. La responsabilidad empieza en el hogar. Somos maestros de honra en el hogar. Y vamos a leer Efesios 6, versículo 4. Un texto bastante mal usado por hijos malcriados, pero vamos a leerlo y vamos a darle un contexto bonito y adecuado para nuestra prédica.
Efesios 6:4 dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Vamos a centrarnos en lo último. ¿Qué dice? Críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Hay algo bastante interesante. Porque a veces solamente se toma, no me van a enojar mis papás, que no me digan nada. Pues no leen lo segundo. Los hijos a veces dicen, no, papá, ni me hagas enojar, la palabra dice. Pero no dicen lo que viene después, papá, críame en disciplina. No dicen, críame en instrucción. Más bien dicen, no, a mí no me digas nada. La palabra de Dios nos dice algo. Como padres, somos responsables de criarlos ¿en qué? Con instrucción y disciplina que proviene del Señor. Entonces somos responsables de guiar a nuestros hijos. Tú eres responsable, no hay pero que valga. Es que mi hijo no quiere ir a la iglesia. ¿Cómo le puedo decir? Pues si no quiere, no quiere. Ya en su momento quedará, nunca va a querer irresponsable. Nunca va a querer. Si tú no traes a tus hijos, nunca va a querer venir a la iglesia. Va a crecer. Si de chiquito dice no quiero ir y tú le dejas no ir, va a crecer de adolescente y te va a decir no quiero ir. ¿Y qué vas a decir? Es que está en su adolescencia, ya de joven quedará. De joven va a ir a la universidad, no va a querer ir. Es que por sus estudios no puede. Ya cuando termine su universidad va a venir. Va a llegar a la universidad y va a decir, ¿sabes qué? No necesito de Dios. ¿Por qué? Toda mi vida me ha ido bien sin Dios, no necesito de Dios. Ahí está tu irresponsabilidad. Lo siento, Rodrigo, dije que iba a ser un poco suave. No resultó. La responsabilidad del padre es instruir al hijo desde pequeño. Oye, si tú todavía ni siquiera piensas tener hijos, pues ya te queda el mensaje para cuando los tengas. Pero es tu responsabilidad instruirlos desde pequeños. Es tu responsabilidad, pues, velar por ese pequeño en que se forme bien. No podemos actuar como el mundo, decir, déjalo que elija. No lo va a elegir, no va a elegir bien. Un niño pequeño no sabe elegir ni su comida bien. Tú le vas a dar a elegir un niño pequeño entre caramelos o un plato de lentejas, pues es capaz de tener en su dieta caramelos todo el día y no elegir nunca un plato sano. Entonces, ¿cómo le puedo dejar la instrucción de mis hijos a su libertad de escoger? Soy responsable de enseñar a mis hijos y convertirme yo mismo en un maestro de honra para mis hijos. ¿Desde qué edad, pastor? Desde que nace. Desde que nace. El que él aprenda a reconocer tu voz como instrucción, eso les va a ayudar a formarse. Que mucho llora el bebé, ay pobrecito. Déjale dicho quién es el cabeza de hogar, quién es responsable de él. No le digas nada porque se resiente con engreimientos. No. Y yo les digo algo, les comento. Tengo mi hija pequeña todavía. Ya Gabriel ya está formado, ya probó. Pero tengo mi hija pequeña y mi hija pequeña sabe que ella me conquista con el corazón. Ella sabe que se pone dulce y yo babeo como un papá, como todo papá enamorado por su princesa. Pero yo le he dejado bien en claro, berrinches conmigo no. Te amo mucho, te quiero mucho, sí, esto voy a estar contigo, pero conmigo berrinches o chantajes no va a funcionar. Y ella sabe, yo no la puedo ver hasta llorando cuando es un berrinche y no le voy a hacer caso. Es necesario que instruyamos en disciplina. Yo no quiero quejarme cuando ella tenga 15 años, que no los cumpla, Señor. Yo no quiero quejarme, luego, ¿por qué no me hace caso? ¿Por qué no confía en mí? ¿Por qué no? No, yo no quiero quejarme de eso. Entonces prefiero aguantarme sus lagrimitas desde niña instruyéndola bien, que llegar a una edad
más avanzada y yo me lamente. Proverbios 23, del 13 al 14. Este texto, y espero que no me censuren en las redes con este texto, pero este texto hace renegar al mundo, hace renegar a la educación actual. ¿Por qué? Mira lo que dice Proverbios 23, del 13 al 14. Dice: no dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Quiero que levanten la mano todos los de la generación que ha probado la rica chancla voladora. Todos, ¿no? La rica chancla voladora. Los que no han probado, pobres de ustedes, en verdad. Pero los que hemos probado esa rica chancla, que tú no sabías de dónde venía, que tú simplemente hacías, ay, no quiero, y te llegaba de donde sale. En verdad es una técnica que ni Goku podría hacerlo. Pero tú no sabías, todos ellos, ¿los mató? ¿Nos mató? O más bien nos enseñó, ¿sabes qué? Mi mamá, mi papá es de respetar, porque yo no le puedo tratar así. A mi mamá no le puedo levantar la voz, o a mi papá no le puedo levantar la voz, porque sé que me cae de donde sea. Entonces, la disciplina, la vara. Es más, la vara acá no solamente está hablando de un palo, porque aquí empiezan todos los progres a decir, maltratadores, el cristianismo es maltratador. La Biblia, mira, qué cavernícolas. Miserables, no saben de lo que hablan. Pero no solamente está hablando del palo o de la correa o de los que conocemos al famoso San Martincito. Los que conocemos, no sé si en otros países o en otros lugares le llamarán diferente, pero es un látigo que tiene 3 puntitas bonitas de bolitas. No sé cómo lo llamarán en otros lados. Parecido al flagrum, pero sin puntas. ¿Ok? Sin huesos. Pero sí, los que hemos probado eso, pues no nos mató, nos corrigió, nos enseñó. Pero no solamente habla de esto, sino la vara es una regla que mide. Es una regla que mide. Cuando nosotros empezamos a instruir a nuestros hijos con reglas, con normas, no lo va a matar. ¿Sabes qué? Te voy a corregir. Tú causaste ese desorden, tú me lo limpias. No sé, con tu cabeza, con tu cuerpo, tú lo limpias. Ay, es que pobrecito el bebé. No, es que no puede hacer peso, se va a quedar chato. Debemos, escuchen, debemos disciplinar, mantener disciplinados a los pequeños. Es responsabilidad del hogar. Es responsabilidad del hogar. Desde nuestro hogar es responsabilidad instruir en disciplina. Eso no los va a matar. Eso no los va a matar. Que aprendan a lavar sus medias, que aprendan a lavar su ropa interior, no los va a matar. Yo sé que sobre todo las mamás, bueno, los hombres somos en esa parte un poco más relax, pero yo sé que sobre todo las mamás dicen, si le dejo lavar la ropa a mis hijos, me van a hacer un desastre y la ropa va a seguir sucia. Entiendo, por eso mi esposa tampoco no me permite lavar la ropa a mí. Entiendo. Pero sí, ¿sabes qué, hijo? Tu ropa externa es responsabilidad. Tu ropa interna, tú la lavas. Ya tú ves cómo lo haces. Eso nadie lo va a ver, ¿no? Pero es necesario ponerles normas, reglas a nuestros hijos, que lo instruyan. Y si va a haber una corrección física con chancla voladora, eso no lo va a matar. Claro, tampoco no vamos a buscar matarlos a nuestros hijos, ¿no? Pero una buena corrección no los va a matar. Es más, hay una versión que dice, vas a librar su alma del infierno con una buena corrección. Entonces debemos enseñar disciplina a nuestros hijos. Yo no puedo pretender que mi hijo me honre si es que no soy un maestro de honra para él.
Yo no puedo pretender que mi hijo me honre si es que digo, me puede cachetear, es que así juega, pobrecito. Se ven en las redes y es algo en verdad espantoso ver cómo hijos empiezan a cachetear a sus papás, cómo hijos empiezan a golpear a sus papás y los papás no hacen absolutamente nada. Es terrible eso. Es terrible ver cómo en la red. Y lo peor es que empiezan a comentar, es que así defoga su cólera, así defoga sus impulsos. Si yo fuera el papá, yo también sabría cómo defogar mis impulsos con ese niño. Necesitamos ser maestros de honra para nuestros hijos en el hogar. Y la segunda fuente donde enseñamos a nuestros hijos honra es ser maestros de honra en la iglesia. La principal responsabilidad, ojo, es de los padres. ¿Ok? Tu hijo no va a ser un adorador porque lo mandas a la iglesia y no le enseñas en casa. No. Tu hijo va a aprender a adorar a Dios si en tu casa le enseñas a adorar y a tu iglesia lo mandas a practicar. Ahí tu hijo va a empezar a decir, de esto se trata la adoración. Tu hijo no va a aprender palabra de Dios solamente porque le mandas a la iglesia. Tu hijo no va a aprender a obedecer la palabra de Dios simplemente en la iglesia que se encarguen. No. En tu casa le enseñas palabra de Dios, le enseñas a honrar la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios, y en la iglesia le dan el reforzamiento que se necesita. Mateo 19 del 13 al 14, un pasaje bastante conocido, una historia bastante conocida. Mateo 19 del 13 al 14. Dice la palabra de Dios: cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Dato importante: ¿quiénes llevaron a Jesús? Los padres. No eran los niños yendo solitos, eran los padres. ¿Sabes qué? Vamos a Jesús. Yo no sé, la Biblia no dice si estos niños decían: no quiero ir con Jesús, me da miedo su barba. Yo no sé, la Biblia no lo dice, pero dice que los padres, ¿sabes qué? Vienen y vamos a Jesús para que Jesús ore por ustedes. Cierro ese paréntesis. Como iglesia no podemos decir: qué niño más cargoso, cómo hace bulla en la prédica. Yo a los que tienen niños pequeños en la iglesia digo: tráiganlos, esa bulla es la más hermosa que puede haber. Pero se va a filtrar en la grabación, pastor. No importa. Así sacamos cachita a los demás que tenemos niños en la iglesia. Y hay iglesia para rato. No podemos poner esa barrera como los discípulos diciendo: niños no, niños por acá no, o niños no. No, como iglesia debemos ser también esos maestros de honra. Y es responsabilidad no solamente de la iglesia como organización, sino como iglesia invisible, como personas. Ver niños y decir: oye, qué bien, qué bueno que estés en la palabra de Dios. Recuerdo, ¿no? Había una hermanita, ¿no?, que ya está con el Señor, de una iglesia donde antes iba, que bueno, también era la abuelita de un primo mío por parte de su mamá, ¿no? Yo llegué a ir a la escuela dominical de esta iglesia. Con mi hermana llegábamos a ir, y esta hermanita, como bueno, yo era el primo de su nieto, siempre la hermanita, ¿qué me decía? Siempre me recibía bonito, pero me decía algo: qué bueno que vengas a adorar a Dios, tú vas a ser mi pastorcito, me decía. Y siempre me decía: mi pastorcito, me abrazaba. Siempre. Y siempre le agarré cariño a la hermanita. ¿Por qué? Porque también era la abuelita de mi primo. Y yo siempre: hermanita, ¿qué tal? ¿Qué esto? Pero esa bienvenida de la hermana hacía que yo me gustara ir a la iglesia. Esa bienvenida me hacía que a mí me gustara ir a la iglesia. Además, me gustaba ir a ver, a buscar a la hermana. Y cuando la hermana tal vez no iba, yo decía: la hermanita no vino. Y yo era un niño.
En otra iglesia, pues había un hermano. Este hermano, bueno, también era un poco mi conveniencia de niño. Voy a aceptarlo. Pero este hermano venía y me decía, ven. Así, bien tosco era, pero me gustaba. Ven, dime un texto bíblico. Un capítulo, le digo. Le decía. ¿Por qué le decía eso? Porque yo sabía que cada vez que le decía un texto bíblico me daba un sol. Entonces yo vivazo, ¿no? Pero igual me dio un sol nomás, ya, y solamente le leía textos. Pero me decía, de memoria. Un día le dije uno repetido, me dijo, no, ese ya me lo dijiste, apréndete otro, pero date una vuelta. Me dice, me iba a aprender otro texto bíblico. Pero este hermano, en su forma, me daba esa bienvenida dentro de la iglesia y me daba esa bienvenida de instrucción. Me decía, yo ya sabía, tengo que aprender un versículo bíblico, leer la Biblia. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar con ese hermano. Y aunque sea la motivación, era un niño, entiéndanme, aunque la motivación, más que nada, era el sol, este hermano me daba esa instrucción. Nosotros como iglesia, en nuestros principios decimos, no, los niños no son un relleno para la congregación. Los niños son miembros de la iglesia, son parte del pacto de gracia que el Señor tiene desde sus padres para con ellos. Entonces nosotros tenemos que tratar a los niños de la iglesia y responsabilidad, ahora sí, de todos, de poder ver niños, oye, qué bien te ves. Oye, es travieso, qué chévere, sigue traveseando bien. Mientras no destruyas nada, no hay problema, pero sigue. Son niños en la iglesia, no les podemos poner, ay, qué travieso, o ay, qué cargoso, o ay, no, son parte del reino de Dios. Y ese niño va a ver la instrucción. Somos maestros de honra desde la iglesia para los pequeños. Y debemos amarlos. No podemos poner esa barrera como los discípulos. Y a veces hacemos esa barrera no de manera directa, sino de manera indirecta. ¿Cómo es de manera directa? Decirle, fuerte. De manera indirecta simplemente decirles, acá no se comporta así. Acá no se viene para esto. Acá no se viene aquello. ¿Tú crees que ese niño va a querer volver ahí? Yo entiendo, debemos poner ciertos paradigmas, porque si un niño empieza a colgarse del escenario, pues lógico, no solamente va a destrozarme el escenario, sino se puede destrozar él mismo. Sin embargo, cambiaría mucho decirle, nos comportamos tranquilos porque vamos a alabar al Señor. Nos comportamos tranquilos porque en la iglesia tenemos que honrar a Dios. Nuestra forma de expresarnos para nuestros pequeños debe ser completamente distinta. Debemos ser maestros de honra para ellos. Amarlos. Aunque tal vez algunos no nos amen a nosotros. Tal vez algunos nos ven y se ponen a llorar. Pero nosotros sí debemos mostrarles ese amor. Ver cómo conquistar a los niños, ver cómo conquistar su corazón para que deseen congregar, deseen, y que la iglesia sea lo mejor que les pueda pasar un fin de semana. Que no les pidan a los papás decirles, papá, llévame a pasear un domingo al Parque de las Leyendas. Sino que, papá, vamos a la iglesia el domingo, porque no me imagino no ir un domingo a la iglesia. Somos maestros de honras para ellos. Los padres nos encargamos de una instrucción básica, fundamental desde el núcleo de nuestro hogar a nuestros hijos. Los padres nos encargamos de ello. Y ahora, en el hogar también, los otros miembros, tanto hermanos mayores y tal vez algunos tíos, colaboran con esa educación, no pasándose por encima de los padres, pero sí reforzando. Si el niño se porta mal, no te portes mal, es tu papá. Si el niño empieza a travesear, voy a decirle a tu papá que te corrija, porque así estás haciéndome pensar que tu papá no te sabe educar. Pero siempre ayudando a la corrección que los padres demandan. Y los padres, que somos responsables también de llevar a nuestros hijos a su segunda fuente de educación, que vendría a ser la iglesia. La iglesia donde van a recibir el conocimiento bíblico y el conocimiento de Dios, donde ellos van a aprender a adorar a Dios y donde van a aprender a congregar juntos. Y en la iglesia todos colaboramos. ¿En qué? En que estos niños, estos pequeños, pues sean de instrucción. Ahora, estoy refiriéndome a los niños, pero esto es generacional.
Esto es generacional. Esto no va solamente a los niños, sino si ves un adolescente, qué bien que a tu corta edad estés viniendo a la iglesia. Qué bien que a tu corta edad no prefieres otras cosas, sino quieres venir a la iglesia. Cuando veas a un joven, qué bien que siendo joven, pudiendo incluso poner de pretexto es que tengo tarea de la universidad, estés viniendo a la iglesia. Y he escuchado lamentablemente de varios lugares donde dicen, es que los jóvenes son inmaduros. Qué necias personas, en verdad. Es que con los jóvenes no se puede contar. No hay idea más absurda que empezar a desprestigiar o a ningunear a un joven. Y empezamos, que los jóvenes no tienen experiencia. Es que los jóvenes. Hay un proverbio bien hermoso que lo aprendí de mi querido amigo y líder David Trinidad, Eclesiastés 4:13, si no me equivoco, que dice, es preferible joven pobre y sabio que rey viejo y necio que no recibe instrucción. Busquemos instruir a nuestros jóvenes desde niños para tener jóvenes sabios en la palabra, jóvenes sabios al actuar, jóvenes sabios que salgan afuera a devorarse el mundo, pero no a devorarse el mundo en un sentido de decir, me devoro el mundo siendo el mejor empresario, no, devorarse el mundo siendo los mejores cristianos, devorarse el mundo compartiendo el evangelio, devorarse al mundo conquistando naciones, discipulando naciones con el evangelio del Señor. Busquemos eso para nuestros jóvenes, para nuestras generaciones. Somos maestros de honra, somos los encargados de ello. Si tú ya estás en una edad donde eres papá, eres encargado de ello. Si tú estás en una edad donde ya estás preparándote para ser papá, eres encargado de ello. Pero en la iglesia, sea la edad que tengas, eres responsable del que está por debajo de ti. Eres responsable de ser un maestro de honra por debajo de los que están por ti. Y esto no excluye a los adolescentes. Si eres adolescente, pues los niños son tu responsabilidad. Los niños son para que los niños vean, yo voy a crecer como él. Yo voy a crecer como él. Bueno, no es tan guapo, pero sabe de la Biblia bastante. Si eres joven, que los adolescentes vean, yo voy a ser, bueno, soy más alto que él, ¿no? Pero yo voy a llegar a ser como él. Exponer la palabra, orar tal vez, servir en la iglesia. Debemos ser maestros de honra en el lugar donde estemos. Si se han dado cuenta, no he puesto la educación, porque por lo general la educación es secular. Y la educación secular lo que va a hacer es alejarlos de Dios. La educación secular, ¿qué es lo que va a lograr? ¿Sabes qué? Te voy a enseñar tanta ciencia incompleta, porque la ciencia completa termina acercándote a Dios. Y eso lo dijo John Lennox, si no me equivoco, un gran científico. Pero te voy a enseñar tanta ciencia incompleta que te voy a alejar de Dios. Te voy a enseñar tantas ideas filosóficas que te voy a llevar a alejar de Dios, o al menos confundirte de Dios. Yo no puedo pretender entregar mis hijos a César sin que regresen como romanos a mi casa. Entonces, ¿qué voy a entregar allá afuera? Cristianos sólidos. ¿Qué voy a entregar allá afuera? Cristianos guerreros sólidos. Voy a entregar cristianos firmes. Voy a mandar a mi hijo con una fe tan firme que cuando vaya y nada lo mueva. Cuando le quieran decir, ¿sabes qué? Ahora esto funciona así. No, la Biblia me dice lo contrario. Tengo que entregar ese tipo de jóvenes allá afuera. Es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad hacerlo. Es nuestra responsabilidad capacitarnos día a día. Sea la edad que tengas, sea el cargo que tengas.
Yo no me puedo permitir que venga un joven o un adolescente y me diga: pastor, tengo una duda con esto, y yo no sepa qué responderle, o no le responda con criterio. Y aunque van a haber momentos en que no voy a tener la respuesta tal vez ahí, yo no puedo permitirme dejarle con ese hueco de duda, sino orar, estudiar la palabra y poder contestar su pregunta. Tenemos que estar preparados. No podemos dormirnos en nuestros laureles de decir: bueno, la educación, la palabra, eso ya para los maestros de la iglesia, David Trinidad, Sammy, el pastor, ya que ellos se encarguen, Rodrigo, ahí que ellos estudien y ya nosotros simplemente aprendemos. No. ¿Sabes? Y con esto termino. Una de las cosas que más me entristecen cuando me hacen preguntas, gracias a Dios, creo que no ha habido ninguna pregunta de aquí en la iglesia, pero sí cuando otros amigos de otros lados que son padres, ¿no? O familiares que son padres, me hacen algunas preguntas con respecto a algo tan básico del evangelio que sus pequeños le hacen y ellos no saben cómo responderles. Me entristece bastante. Y no me entristece bastante el que no puedan responderle. Me entristece bastante en que no hayan estado preparándose para responderles. Me entristece bastante el que no tengan un interés de responderles de una manera sencilla y práctica. Y a veces las preguntas que nos hacen los pequeños son preguntas que terminan siendo tan básicas que a veces hasta causan risa, causan gracia. Y nosotros actuamos de una manera tan pedante y soberbia y decir: ay, hijo, ¿cómo vas a preguntar eso, pues? Y no buscamos responderles. No podemos caer en ello. Y como les digo, no importa si eres papá o no, pero en la iglesia te puedes topar con algún pequeño o algún adolescente o algún joven menor que tú que te diga: necesito respuesta de esto, ¿me puedes ayudar? Y tú no te puedes permitir decir: no sé, pregúntale al maestro. Porque tú no sabes si este niño encontró en ti la persona con la que puede conversar y sentirse libre. Yo no llego a todos. David Trinidad no llega a todos. Rodrigo no llega a todos. Los demás líderes no llegan a todos. No podemos llegar a todos. Es más, por ahí tal vez alguno de ellos dice: no, es que el pastor tiene cara de serio. Más su barba, peor. Siempre lo veo, de repente está serio, está molesto, está ocupado. Sí, tal vez mi rostro no es agradable para todos, y genial, eso es válido, pero no puedo llegar a todos. Pero tal vez sí, tú puedes llegar a alguien al que yo no puedo llegar, o al que algún líder no puede llegar, y tienes que estar preparado. Debemos prepararnos para ser maestros de honra en nuestra iglesia, y por ende queda lógico ser maestros de honra en casa. El mundo es cruel. El mundo, desde la caída del ser humano, se ha catalogado como enemigo de Dios. Y es un poco gracioso porque muchos cristianos están esperando la llegada del anticristo para alarmarse y no saben que ya están viviendo junto con el anticristo, que es el sistema de este mundo. Porque desde el momento de la fundación del mundo y el ser humano cayó en pecado, el mundo se volvió un sistema anticristiano, un sistema que va a buscar darle la contra a Dios, un sistema que va a buscar pelear contra Dios. Estamos esperando un hombre físico que venga con su ejército y empiece la guerra, cristianos versus el ejército del anticristo. Y es tan simple como leer incluso el Salmos 2, que dice que el mundo se prepara y planifica ir en contra de Dios. Estamos viviendo esos tiempos y los hemos vivido desde el pecado original.
¿Quieres una batalla espiritual? La vives diariamente, estando en este sistema. Solemos hacer una separación que no debería ser. Y se nos ha quedado tan esto, ya, esto es secular o es mundano y esto es cristiano, esto es espiritual. No, todo es espiritual. Sin embargo, en ese sistema espiritual está o agradas a Dios o desagradas a Dios. Yo tengo que saber elegir bien todo lo que pasa en mi vida. Quiero ser maestro de honra, pues veo lo que escucho, lo que veo en la tele. Y no separar cristiano, mundano. No, ¿honra a Dios o no honra a Dios? ¿Honra a Dios o deshonra a Dios? Ese debe ser mi estándar de ver. No ver si es mundano, cristiano. No, es honra a Dios o no honra a Dios. Porque déjame decirte algo, y tal vez aquí rompo corazones. Hay personas que no son cristianas, que tal vez compongan una canción que da más honra a Dios que personas que son cristianas, que componen canciones que terminan deshonrando a Dios y halagando al hombre. Entonces yo no puedo darme ese paradigma de decir, si no es cristiano, no, honra a Dios o no honra a Dios. Porque si yo me pongo ese filtro va a ser más, incluso más cerrado, porque dentro de mi propio círculo voy a decir honra o no honra a Dios. Y ya no me voy a dejar engañar por supuestos cristianos, porque muchas veces termino engañándome por personas que dicen ser cristianos, aparentan ser cristianos y no terminan siendo cristianos. Y se disfrazan como cristianos. Y si soy claro en esto, es porque no quiero que pasen por cosas que no deben pasar. Analizar bien todo, filtrar bien todo. Quiero convertirme en maestro de honra, debo recibir instrucción que honre al Señor. La palabra es clara cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor es parte del pueblo. Entonces tengamos mucho cuidado. Les llega un video de algún expositor, no nos animemos de frente, por más bonito que palabree, compartirlo. Busquemos bien quién es, a qué iglesia va, cuáles son sus creencias, sus credos, cuál es su testimonio, con quiénes comparte. Oye, eso no termina siendo legalista, no, termina siendo cuidadoso. Y termino usando el discernimiento que el Señor ha puesto en mi vida. Porque si no, voy a terminar compartiendo videos cortos de sectas sin darme cuenta. Voy a terminando compartiendo videos cortos de falsos bautismos sin darme cuenta. Tenemos que saber, como maestros de honra, qué es lo que vamos a permitir en nuestras vidas y qué no. Y lo que permitimos en nuestras vidas, ¿honra a Dios o no honra a Dios? La honra debe ser prioridad en nuestras vidas. La honra debe ser prioridad en lo que tenemos. ¿Queremos enseñar a nuestros pequeños a honrar? Busquemos contenido que honre a Dios. Queremos enseñar a nuestros pequeños a que nos honren, pues comportémonos de una forma que honre a Dios en casa. Es nuestra responsabilidad. Y es nuestra responsabilidad ser esos educadores de honra para que cuando enviemos a nuestros hijos al César, al mundo, pues no estemos enviando presas a que sean degolladas, sino estemos enviando guerreros a conquistar. Oremos al Señor. Padre amado, gracias te doy por este momento. Gracias por tu palabra, que tu palabra es la que nos edifica, Señor.
Gracias, Dios, porque tú nos enseñas a ser maestros de honra. Tú nos enseñas, Señor, a honrar, y nos enseñas y nos pides que seamos calificados para honrar. Dios, te pido, Señor, que nos instruyas y nos ayudes a discernir también en cómo ser instruidos para poder ser esos maestros de honra en nuestros hogares y en nuestra iglesia. Señor, te pido también por los pequeños de nuestra iglesia, por los adolescentes de nuestra iglesia, los más jóvenes de nuestra iglesia y cada generación de nuestra iglesia, Señor, que tú seas siempre cuidándolos en todo momento. Toda la gloria es para ti, papá. Toda la honra es para ti. Y ayúdanos, Dios, a enviar guerreros a conquistar el mundo y no presas que sean devoradas por